Hola, muy buenos días, queridos amigos. Hoy día, sábado 4 de noviembre del 2023, siendo puntualmente las 10 de la mañana, damos inicio a la segunda sesión sincrónica de las clases conducentes o de la preparación conducente al examen de grado, en este caso de Derecho Procesal Civil y de Derecho Procesal Penal. Han ingresado dos alumnos a la plataforma, está Natacha, me parece, o Natalia, y Benjamín. Bueno, Benjamín, muy buenos días, espero que estés bien, saludos cordiales. Muy buenos días, profesor. Ok, ¿existe la posibilidad, Benjamín, que puedas prender la cámara Sí, por supuesto. Si me da un segundo. para no estar tan solo, digo yo? Porque Natacha, tengo entendido que está en el trabajo, así que no va a poder prender la cámara como me comentó. Y hubieron varios que me informaron por interno que no iban a participar porque tenían otras responsabilidades y temas por el estilo que coordinan. Pero como la misión nuestra es participar con la gente que presencialmente asiste a estas sesiones sincrónicas, lo importante es comenzar. Bien, a ver, he visto que Benjamín has avanzado bastante en el estudio del curso de Learning. Primero, me encantaría saber cuál es tu apreciación respecto al curso, si te ha sido un poco amistoso o ha tenido alguna dificultad, algún conflicto respecto a la forma en la cual está presentado. Te entrego la palabra. No, la forma en la que está estructurado el curso es bastante amigable. Al principio, claro, cuando uno entra, toma unos segundos, pero digamos no tiene mayor complejidad. Eh, Me pasó que, claro, avancé un poco la primera parte, sobre todo estaba más familiarizado. Quizás ya cuando llegue a procesar penal o más avanzado el curso puede que mi avance sea un poco más lento, pero en general bien, me pareció muy simpática la plataforma. No estaba familiarizado tampoco con ningún tipo de plataforma semejante, así que eh, buena la experiencia. Bien, ¿cómo? Bueno, entregarte como antecedente de que si pretendes a futuro hacer un diplomado, un magíster, un doctorado, esa va a ser el tipo de plataforma que vaya a tener que utilizar. Así que qué bueno que te familiarices con ella, porque en general las plataformas móviles o las aulas virtuales son muy similares. ¿M? Tal vez un poquito más elaborada con los foros de discusión al interior, no trabajan a lo mejor con un WhatsApp por fuera. Yo quise trabajar con un WhatsApp por fuera para hacerlo más interactivo, pero en realidad parece que muy interactivo no es, porque en realidad no conversan nada, no se preguntan nada y bueno, es decisión ahí del grupo en realidad. Yo me limito solo a estructurar el curso, lo que es el learning y a hacer estas sesiones cada 15 días que los que puedan participar las van a aprovechar, los que no, nada que hacer, tendrán que verla nomás por video, si es que les queda la... Dime. Yo la verdad pensaba que el grupo está más enfocado a entregar el tipo de información, por ejemplo, de estas plataformas sincrónicas o de tareas, pero si se pueden hacer consultas de materia o preguntas interactivas con el resto de los alumnos, es bueno tener ese antecedente, si uno lo ocupa, digamos. Yo la verdad es que no tenía esa información. De hecho, en el primer video que subimos, que fue el que te mandé por interno, donde estaban las instrucciones, que era un video, la primera sesión sincrónica, no sé si la viste completa, ahí se habló sobre cómo se utilizaba el grupo de WhatsApp. Y te lo entrego como antecedente para que puedas revisar ese video nuevamente, porque ahí hay varias cosas que ya se dijeron. Bien, a ver, Perfecto. iniciando con el curso, bueno, qué bueno que hayas participado, porque si tú no hubieras entrado, Natasha no iba a poder conversar y por lo que veo nadie más está ingresando. Así que vamos a hacer una clase muy presencial para ti, así que aprovechalo porque es bueno para ti. Bien, a ver, por lo que veo yo, tú estás en la primera etapa del curso Learning. Y vamos a partir por ahí primero para poder ver cómo está el terreno. ¿Perfecto? Sí, Bien. Bueno, en la parte de resolución de conflicto, como pregunta para ver si es que estás más o menos familiarizado con el tema, a ver si puedes entregar una respuesta o verbalizarla, de tal forma de poder prepararte para la comisión. ujú, Una pregunta bastante atingente respecto a la resolución de conflictos que se reitera mucho en los exámenes de grado y es, deme un ejemplo en materia civil, en materia laboral y en materia de familia, civil, laboral y familia, o sea, disculpa, civil, laboral y penal, no familia, civil, laboral y penal, de una forma de resolución de conflicto de autotutela. Ejemplo de autotutela en materia civil, materia laboral
y materia penal. La laboral está de más, pero te la pregunto porque puede que a lo mejor alguien la pregunte, pero por lo menos la civil y la penal sí o sí. Eh, en materia civil podría ser el contrato de transacción. El contrato de transacción. ¿Qué encuentras tú del contrato de transacción como autotutela? Eh, Primero, ¿qué es la autotutela? Partamos por ahí. la autotutela es un modo de solución de conflictos que se centra Ah, no, perdón, estaba pensando en la autocomposición. Perfecto. Está, Entonces ahora nos pido vamos a, disculpas. ahora nos vamos a posicionar bien en la materia. Habiendo ya tenido Claro. en cuenta que estamos hablando de de la autotutela, no de la autocomposición. Entonces, Ujú. no te quiero preguntar qué es la autotutela, porque se supone que eso debería manejarlo, sino más bien un ejemplo de autotutela en la legislación chilena, obviamente, en materia civil, en materia penal y excepcional o adicionalmente, si lo sabes, en materia laboral. Cuando me pide un ejemplo es de autotutela, digamos, permitida, no de autotutela en índole que cualquiera Que pueda permite la ya, legislación, que permite que nuestra permita la legislación. legislación. Buena pregunta, la verdad no tengo los ejemplos muy a mano, así que puede que me demore un segundito en sacarlo. Eh, Me imagino que en materia civil podría ser la retención. Ya, excelente. Eh, en materia, después me preguntó Penal y laboral. en penal podría ser la legítima defensa, Bien, en todas sus variedades. Después vamos a preguntar ello. claro. Y en laboral, la verdad no se me ocurre un ejemplo autotutela. Cuando los trabajadores no están de acuerdo, ¿qué pasa? Ah, el derecho a formar sindicato, No, estamos en el conflicto ya, no hay solución. la huelga. Bien, bien, bien. Ya, estos ejemplos usted tiene que irlos preparando porque hay profesores que preguntan ejemplos, ¿ya? Más allá de ir a saber qué es lo que es la autotutela y poder verbalizar un concepto de autotutela, es importante tener ejemplos. Usted dijo el de retención en el caso del derecho civil. Otro ejemplo que tiene que albergar ahí también es el derecho que tiene el dueño, el dueño de una propiedad, de poder cortar raíces o ramas del árbol que ingresan al terreno desde el predio vecinal. ¿Ya? También tiene ese en materia civil. Sí. Ahí tiene dos ejemplos bastante buenos. En cuanto a penal, efectivamente, la legítima defensa en cualquiera de sus grados. ¿Ya? Y ahí podemos preguntar, el profe puede ir al tiro a penal y preguntarle, bueno, y en materia penal, usted me habla de la legítima defensa, ¿qué tipo de legítimas defensas existen? ¿Qué tipo de legítimas defensas existen? ¿Sí? No le pregunto Profesor. qué es la legítima defensa, sino que cuáles son las legítimas defensas que están reguladas en nuestro código penal. A pesar de que es procesal penal, es importante saber esa etapa. Si no lo sabe, no es No, necesario. respecto a... Ya. La legítima defensa tiene la legítima defensa contra tercero, o sea, en favor de tercero, en favor de familiar, la legítima defensa privilegiada y la legítima defensa personal. ¿Se da cuenta? Hay varias ahí. ¿Y esto de qué artículo estamos hablando en el Código Penal? ¿Puedes leerlo No, después? no está en el Código Penal, no, no lo recuerdo en este minuto, no, no me pongáis geográficamente en qué tema, porque esto es procesal penal y eso está más en derecho penal. Pero es importante tener claras las formas de legítima defensa porque los profesores se te pueden ir para allá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se pueden ir para allá? Esa es la pregunta. ¿Qué es la legítima defensa para el procedimiento penal? Que esa es pregunta así de procesal. La legítima defensa, ¿qué es para nuestra normativa procesal penal? Es- Podríamos decir, de hecho, que es un modo de autotutela, por ejemplo. Sí, claro, un modo de tutela penal, sí, pero para el proceso penal, ¿qué vendría siendo la legítima defensa?
que es lo mismo que viene siendo aquel delito que comete el infante menor de 7 años. Un eximente de responsabilidad. Un eximente de responsabilidad penal, justamente. Bien, vamos a retomar nuevamente al inicio de la materia, respecto de la autotutela. Hablamos de las formas de resolución de conflicto y la segunda forma de resolución de conflicto que tiene nuestra normativa que estudia el derecho procesal sería la autocomposición. Entonces, dentro de la autocomposición, a lo menos me interesaría saber cuáles son las formas de autocomposición que usted conoce. Y ahora sí, centrado en la autocomposición, de repente uno parte un poco desconcentrado. Bueno, yo la verdad en relación a la autocomposición voy a mencionar las que tengo más incorporadas a través de la índole de estudio. Estuve viendo en la plataforma que habían subdivisiones ramificadas que yo no conocía, eh, pero me voy a centrar específicamente en la conciliación, eh, en la transacción y en el avenimiento. Perfecto, de hecho, en esa hay que concentrarse, salvo que el profesor quiera profundizar. ¿Ya? Claro, sí, sí. Porque en el caso de la mediación hay jurisprudencia compartida, doctrina, disculpa, compartida, no jurisprudencia, doctrina compartida. Algunos dicen que sí es una forma de resolución de conflicto autocompositiva, otros señalan que es heterocompositiva, en atención a que debe ser autorizada por el juez dependiendo del tipo de mediación que sea. Por ejemplo, en el caso de familia, estas son autorizadas por el tribunal. Si no están autorizadas por el tribunal, en realidad no funciona. No así, por Autorizado. ejemplo, Ahí tengo una duda. Las que son previas, las mediaciones previas en el procedimiento familiar, las que sirven, por ejemplo, como requisito para iniciar el procedimiento, todas que se frustran, ¿esas se autorizan o se ratifican posteriormente por el juez? Lo que pasa es que cuando se frustran, claramente no se ratifican. No, pero cuando No, pero déjame explicarte. Cuando se frustran, lo que sucede es que no cumples con el requisito de admisibilidad para presentar la demanda. Si es que se frustran en el sentido de que no asiste la contraria y así queda constancia en esta mediación. Es decir, o sea, no que no asiste, sino que no fue notificada válidamente. La parte no fue notificada, por tanto se frustra, entonces carece de requisito de admisibilidad. Ahora, si se frustra porque las partes sí concurrieron, eso da requisito de admisibilidad positiva, es decir, que se permite ahora recepcionar la demanda para poder darle curso a la tramitación. Ahora, cuando la mediación culmina satisfactoriamente, es exitosa, es decir, que las partes logran mediar, valga la redundancia, esa mediación debe ser presentada en causa M a los tribunales de familia para que los tribunales de familia la revisen, vean si están conforme a derecho y por ende el magistrado que está conociendo esa causa la autorice o bien la rechace o le dé indicaciones para poder resolver, porque eventualmente algún elemento podría ser contrario a derecho, en atención a que estamos dentro del ordenamiento y de normas de protección de derecho público. Entonces, en esa instancia, hay sector de la doctrina, no lo digo yo, hay sector de la doctrina que señala que al tener que ser validada por el juez, autorizada por el juez en esta condición, en esta última condición de mediación, sería más bien una resolución de conflicto heterocompositiva porque es el juez el que viene en acordar la autorización o en dar su autorización para esta mediación que asistieron las partes. Por otra parte, existe otro sector de la doctrina que dice, no, en realidad la mediación la acordaron las partes y el juez solo actuó como un ente ministro de fe validador. No es tan así porque en realidad el órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción y da el poder coercitivo. Por tanto, yo me inclino más a la primera doctrina que a la segunda. Pero eso en el caso de las mediaciones de familia, porque si tú estudias la mediación en materia laboral, la que se realiza en el centro de mediación de materia laboral, la mediación en materia laboral viene a extinguir la posibilidad de ejercer acciones en materia de tribunales laborales, salvo que las partes hagan alguna reserva respecto de lo que están acordando. Me explico. Mediación laboral ante el inspector del trabajo, director, en la dirección del trabajo, y las partes acuerdan que van a recibir lo que está entregando el empleador, pero que hay una parte que no regularon porque no están conformes y que eso lo van a judicializar. Entonces, en lo que mediaron y acordaron, se produce la cosa juzgada y en lo que no, tendrán que verlo en los tribunales. Si acuerdan todo totalmente, incluso extinguen la responsabilidad o incluso declaran que el empleador no hace reconocimiento de la relación laboral, pero a modo de subsanar esto vienen en acordar
el suscribir esta mediación, para mi juicio, y de acuerdo a la doctrina, en ese caso la mediación pasa a ser un sistema autocompositivo, porque no requiere de la autorización del juez. Entonces hay que distinguir, esa es la verdad. Pero ojo, que la doctrina es de un lado y es de otro, y uno tiene que tener la capacidad de plantearla. Pero más allá de irse por las ramas con esta conversación en el examen de grado, lo más importante para el profesor de Derecho Procesal Civil, que es el que le está preguntando, al momento de señalarle ejemplos del sistema autocompositivo, es bueno siempre señalarle que usted conoce como ejemplo la transacción, el avenimiento y la conciliación. ¿Ya? Ahí como para que lo tenga. Ahora, como pregunta, respecto de este mismo punto que estamos hablando, que es de la autocomposición. Eh, la transacción, el avenimiento y la conciliación producen los mismos efectos que una sentencia, ¿sí o no? Sí, ¿Es correcto eso o es falso? es correcto. Es correcto. Y si producen los mismos efectos que una sentencia, la transacción, el avenimiento y la conciliación, entonces, ¿qué es lo que son estos tres elementos Equivalentes jurisdiccionales. equivalentes jurisdiccionales? Perfecto. ¿Falta algún equivalente jurisdiccional aparte de estos tres? Podría incorporarse, si me da un segundo para pensar, podría ser las sentencias extranjeras que se hagan hecho valer en Chile Mediante el exequatur, esa parte que no se le mediante el olvide. X4. Claro, sí, ya, perfecto. ¿Y por qué la sentencia extranjera hecha valer en Chile mediante exequatur no está considerado como un sistema autocompositivo? Porque hubo intervención a la hora del fallo de un tercero, De un por lo que tercero, sería hetero. de un Ujú. tercero, ¿sí o no? Del juez en el tribunal de origen, ¿sí o Sí, no? sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces, pero sí es un equivalente jurisdiccional al igual que los anteriores, ¿sí? Ujú. Ya, Sí, sí. perfecto. Ahora, respecto de los sistemas heterocompositivos, de los sistemas heterocompositivos, ¿qué lo diferencia del sistema autocompositivo o el sistema heterocompositivo? ¿Cuál es la gran diferencia La intervención de un tercero imparcial. de un tercero imparcial, que en nuestro ordenamiento jurídico sería el juez? ¿Sí o no? Pues, ¿no? A nivel jurisdiccional, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ya. Estamos hablando de el juez a nivel jurisdiccional. ¿Está bien esa frase? Yo creo que depende cómo se mire. A mí no me suena mal al menos. No le suena mal. ¿Y qué es la jurisdicción? Bueno, la jurisdicción, digamos, está tratada en el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales y en el artículo 76 de nuestra Constitución, y nos dice que es aquella facultad que se tiene para conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Nos dice que pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia. Esa sería la definición legal. Ya. Bueno, como recomendación, a modo de verbalizar, usted inicie primero con la pirámide de Kelsen. Usted arriba tiene la Constitución, por tanto, lo lógico, si va a señalar normativa, es que parta por la Constitución, señalando el 76. Y posteriormente el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 1. Así el profesor va a quedar mucho más encantado. Y consejo para la siguiente clase, de memoria la definición de jurisdicción porque faltaron elementos y eso le impide poder eventualmente seguir avanzando. Los profesores son más estrictos con las definiciones legales y sobre todo las constitucionales, las de orden constitucional. Ahí usted tiene que señalar que la jurisdicción es la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de Ah, resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. ¿Ya? Entonces debe manejar esos conceptos. Vamos a dar la bienvenida a don Roberto. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si puede prender la cámara. Don Roberto. Sí, buen día, profesor. No, es que estoy en un lugar de trabajo. Ah, ya, perfecto. Ok. Manténgase en silencio. Bueno, de más está señalar de que la idea de que participen en las clases sincrónicas, estas no son clases, estas son ruedas de interrogación, por tanto, los que están trabajando no pueden participar en ruedas de interrogación. Si bien es cierto, pueden escuchar, el problema es que no van a poder verbalizar contenidos que son importantísimos para poder practicar. Bien, sigamos en la misma línea de interrogación, Benjamín.
Jurisdicción, dijimos que era la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, ¿sí o no? Sí, la facultad de conocer las causas civiles y criminales. De resolverlas y de hacer No de juzgar. ejecutar. Es que juzgar dice el Código Orgánico de Tribunales. Yo le estoy Ah, dándole ya, la del 76 de la Constitución Política de la República. Fíjese después usted, observe la diferencia entre las dos definiciones, tanto la constitucional como la legal. Y hay una pequeña leve diferencia en su parafraseo. ¿Ya? sí, son como dos palabras, pero son Sí, importantes. claro, es que es lo mismo, son sinónimos en realidad, si no tiene mayor relevancia, pero es importante que usted lo sepa. Por eso yo siempre lo aclaro cuando estamos en las ruedas de interrogación, para que así ustedes tengan clarito. A profesor le va a encantar la constitucional, porque esa es la de rango mayor. Entonces, resolver y hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Qué opina usted de la última frase, esto de que la jurisdicción pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley? ¿Me puede indicar algo al respecto? Eh, bueno, dentro, digamos, de las características de la jurisdicción, nosotros sabemos que es una función pública, Ya, pero, que es, espere, no se está preguntando aquello y la idea es canalizar la respuesta porque el profesor va a querer que usted le responda lo que le está preguntando, no que se me vaya por la rama. Entonces, es que quería, a, a quería, la, quería enfatizar en que una de las características es que es exclusiva de los tribunales. Entonces, que remitiéndome a esa característica, la pregunta de la última frase pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley, no me parecería, no me parecería que estuviese fuera de lugar, digamos. ya. Entonces yo le voy a hacer dos preguntas. Ujú. ¿Existirá algún tribunal? Son dos preguntas, escuche primero las preguntas. ¿Existirá algún tribunal en Chile que no ejerza jurisdicción? Mire lo que le estoy preguntando, porque la jurisdicción dice que es la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Y yo vengo ahora y le pregunto, ¿existirá algún tribunal que no ejerza jurisdicción? Y la segunda pregunta es, ¿existirá algún órgano que no sea tribunal, obviamente que pertenezca al Estado, y que sí ejerza jurisdicción? O sea, le pregunto por una parte, ¿existirá algún tribunal que no ejerza jurisdicción? Y por otra le pregunto, ¿existirá algo Las dos distinto a excepciones un en el fondo. tribunal que sí ejerza jurisdicción? Puede partir por la que quiera. Eh, Voy a comenzar por la de si existe algún tribunal que no ejerza jurisdicción. Benjamín. Profesor. Sí, estaba un poquito pegado. Sí, Esperemos que que se... de yo o usted, pero ¿usted me Sí, escucha bien? sí, ahora le estoy escuchando Ahí, bien. Sí, ahí sí. ya, perfecto. Volvamos de nuevo. Existe, ya. Todo de nuevo. Dele nuevo. Comenzar entonces con la pregunta que voy a comenzar con la pregunta que hice en relación con si existen tribunales que no ejerzan jurisdicción, arriesgando un poco y aventurándome en lo que alguna vez habré estudiado. Creo entender que los tribunales militares en tiempos de paz no ejercen jurisdicción, ¿Por qué cree usted que los tribunales en tiempo de paz no ejercen jurisdicción? porque se señala que los tribunales militares en tiempos de guerra tendrán jurisdicción, digamos, específica para tratar ciertos asuntos de los que no estarían facultados. Entonces, haciéndolo sacando una especie de antítesis, podría señalar que no tienen jurisdicción. Y respecto a la segunda pregunta, que dice relación con si hay algún órgano que no sea jurisdiccional que ejerza jurisdicción, bueno, me imagino que el Congreso, toda vez que pueda realizar una acusación constitucional, estaría ejerciendo una suerte de jurisdicción sin ser un órgano jurisdiccional propiamente tal. Me imagino que eso podría aplicar. Ya, perfecto. A ver, respondiendo a tu última pregunta, a dejarte la primera ahí en stand-by. ¿Ya, ya? Efectivamente existen órganos que ejercen jurisdicción y que no son tribunales de justicia. En nuestra legislación así lo está establecido. Y de hecho, un ejemplo que diste tú fue efectivamente el Congreso Nacional a propósito de las acusaciones constitucionales en que
la Cámara de Diputados actúa como el ente acusador y el Senado, porque el Senado no es Cámara, es el Senado, ejerce la función jurisdiccional de resolver y hacer ejecutar los juzgados. También ejerce jurisdicción otro órgano, es el caso de los jefes superiores de servicio, cuando resuelven los sumarios administrativos. Ahí también tiene otra jurisdicción, no una especie de jurisdicción, es jurisdicción, jurisdicción propiamente tal. Lo mismo que el Congreso Nacional, es jurisdicción propiamente tal. No es una especie de jurisdicción, para que no ocupe esa palabra especie, es jurisdicción. ¿Ya? Eventualmente, y desconozco si existirá actualmente algún litigio o algún hecho controvertido que esté conociendo, pero hasta antes de que empezaran a funcionar los tribunales tributarios y aduaneros en Chile, también ejercía jurisdicción el director regional del Servicio de Impuesto Interno, quien absorbía la función que hoy realiza el Tribunal Tributario y Aduanero. Y probablemente por ahí que algún vestigio o alguna causa de las antiguas que todavía a lo mejor esté viendo o conociendo algún director regional en algún punto del país. Lo desconozco. Te comprenderá que los tribunales en materia penal también sufrieron una adecuación y hoy en día existen los de garantía en los tribunales de juicio oral en lo penal, pero hasta hace bastante tiempo atrás los tribunales eran inquisitivos en el sistema antiguo penal y todavía existen causas que se están tramitando por el sistema antiguo y hay tribunales que han acumulado todas estas causas que siguen siendo investigadas. Es lo mismo que sucede con respecto al director regional. Probablemente alguno todavía por ahí en alguna parte del país esté viendo alguna causa antigua, pero hoy en día esa jurisdicción está entregada a los tribunales tributarios y aduaneros, pero es importante que usted lo conozca, lo sepa, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, profesor. Bien, ahora, estos órganos que no son tribunales de justicia y que ejercen jurisdicción, ¿por qué cree usted que ejercen jurisdicción? Eh, Me imagino que hay ciertas... ¿por qué creo que ejercen jurisdicción? Creo que ejercen jurisdicción en la medida en que van a haber sujetos que merezcan, digamos, ser juzgados, que no quepan dentro de la esfera, digamos, de lo que dentro del conocimiento, digamos, que señala la definición, de conocer por parte de esta jurisdicción a los tribunales mismos de justicia, por, por diversas razones, como lo Ya, puede ser, por ejemplo, el caso del presidente que al tener una acusación, o algún ministro, indistintamente, que al tener una acusación constitucional tenga que tener eh, una entidad que ejerza la jurisdicción. tranquilo, tranquilo, Benjamín, tranquilo. Nos estamos yendo por las ramas, mira. Es más simple de lo que tú crees. La misma definición de jurisdicción dice, es la facultad de, ¿qué es la facultad Conocer de conocer qué cosa? las causas civiles y criminales. De las causas civiles y criminales. Causas civiles y criminales. Después dice de resolver y de hacer ejecutar los juzgados, ¿sí o no? Sí, pertenece exclusivamente Entonces a eso. tiene tres funciones la jurisdicción. Conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, que son los momentos jurisdiccionales, para que vamos a entrar en detalle, ¿sí o no? Sí, Son los sí, tres sí. tiempos jurídicos. Entonces, conocer de las causas civiles y criminales. Entonces, el Congreso, los sumarios administrativos, eventualmente en algunas causas que queden todavía vestigios de investigación que estén a cargo del director regional del Servicio de Impuesto Interno, que hoy en día esas causas se conocen por los tribunales tributarios y aduaneros, ellos conocen. ¿De qué cosa? De causas civiles, de causas criminales, de causas sancionatorias. Resuelven y hacen ejecutar los juzgados. Por esa razón ejercen jurisdicción. Porque tienen la capacidad de conocer, De juzgar. resolver, claro, de juzgar y de hacer ejecutar los juzgados, o de resolver, da lo mismo. Esa es la diferencia. Entonces, ahora, desde esta misma pregunta, yo te pregunto, ¿existe algún tribunal que no ejerza jurisdicción? Y claramente la respuesta que me diste de los tribunales militares está mal, porque ellos sí conocen de las causas civiles y criminales en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Lo que pasa es que en tiempos de guerra suprimen el Código Penal y absorben muchas funciones del Código Penal que son investigadas por esta, que es Mm, distinto. ¿Ya? claro. Entonces, la pregunta es, sacándote el tribunal militar y obviando todo eso que me dijiste que está realmente muy mal,
Y qué bueno que lo dijiste porque así ya no vaya a cometer el mismo error, si esa es la idea, aquí aprender de los errores. Entonces, Sí. yo te pregunto, ¿crees tú que existe algún tribunal en Chile que no ejerza jurisdicción? Después de todo lo que te he explicado, No, no creo que exista. ¿no crees que existe? Ya. Háblame del Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un tribunal, como su nombre lo indica, que está principalmente destinado a hacer a evaluar las normas que se puedan ver por parte del legislativo y determinar si estas están, son acordes o están en directa concordancia con lo que señala la Constitución. Perfecto. ¿Y qué pueden hacer los particulares cuando encuentran que se les está aplicando una norma que es contraria a la Constitución? También pueden presentar Recursos. qué recurso específico tiene un El, nombre, sí, sí, sí. El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. por falta de precepto constitucional, ¿sí o no? Sí, sí. Bien, entonces, después de todo lo dicho respecto al Tribunal Constitucional, la pregunta clave es, ¿el Tribunal Constitucional ejerce jurisdicción en Chile? No, ¿Por qué no ejerce jurisdicción en Chile el Tribunal Constitucional? porque las causas que estaría viendo no son de índole Porque no civil ni... conoce de las causas civiles y criminales. Use la misma frase del parafraseo de la definición. ¿Por Ya, porque qué? no conoce Porque las no conoce, claro. causas civiles. ¿Ve? Ahí tiene su respuesta. ¿Se da cuenta o no? Llegamos a la Claro, claro. respuesta así, pero por el camino rebuscado. Ahora, cuando usted le pregunten en su examen de grado estas preguntas, usted jamás en la vida se le va a olvidar. Se lo doy por firmado. Ojalá me las pregunten entonces. Claro, ojalá le pregunten, porque en el examen de grado es tanto la materia que le pueden preguntar de todo. ¿Ah? Mi examen es más centrado a los procedimientos que a la materia. Claro, eh, es que estamos recién en el preámbulo de la materia, entonces estamos partiendo para ver cómo anda. Si usted no tiene la base bien, no, por supuesto. difícilmente vamos a poder avanzar, porque es importante tener esas raíces para que no se nos caiga el arbolito bien puesta en la tierra, o en su efecto esos cimientos se requieren bien firmes y sólidos si no se nos cae el edificio. ¿Ah? ¿Se imagina el Costanera Center sin una buena cimentación? Estamos sonados, esa cuestión se manda abajo. Entonces es importante tener esto como base. Dame un segundito. Hola Pamela, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Señorita Pamela. Pamela. Ah, hola, ya. Tampoco puede hablar por lo que veo. Ya, importante que las ruedas de interrogación, les vuelvo a reiterar, participen y asistan a participar. Yo sé que pueden estar trabajando, pero esto es parte del estudio y es cada 15 días que se van a hacer las interrogaciones, desde las 10 hasta las 12, y obviamente no voy a estar de día a 12 con un puro alumno interrogando. La idea es hacer la interacción, entonces es importantísimo que participen, de lo contrario ustedes son los que pierden. Bien, vamos a seguir entonces, Benjamín, para no perder en definitiva el tiempo, ¿ya? No pasa nada. Eh, ya, estamos hablando de la jurisdicción, ¿sí o no? Y hablamos de que era la facultad de conocer, bueno, no lo voy a decir completo, me interesan aquí los tres momentos jurisdiccionales, de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, ¿sí o no? Que son Sí, los sí. tres elementos básicos de la jurisdicción, los tiempos jurisdiccionales, como se conocen, o los momentos jurisdiccionales, como le quiera poner. Entonces aquí ya nos vamos a poner en procesal, que era lo que usted me pedía. Dígame exactamente respecto del procedimiento civil de mayor cuantía, procedimiento general. ¿Ah? Estamos hablando del procedimiento ordinario, general, de mayor cuantía. ¿Ya? En este contexto, Sí. nómbreme todo lo que usted conozca como actuación procesal que se produzca en forma cronológica de preferencia respecto al momento jurisdiccional, al primer momento jurisdiccional, el conocer en materia de procedimiento ordinario civil de mayor cuantía, procedimiento general. Dígame todos los elementos que compone esta etapa de conocer dentro del procedimiento ordinario. La palabra es suya. ¿Puedo entre medio de ir diciendo si es que tengo alguna duda señalársela, profesor? Por supuesto, si para eso estamos, si aquí no es una interrogación de comisión, es preparar para la interrogación de la comisión. Así que Ya, obviamente tengo que la aquí es el duda. momento donde se puede preguntar. Ya,
tengo la duda de si incorporar o no todo lo que dice relación con las medidas prejudiciales, si esas cuentan dentro de la etapa de conocimiento. Por Eh, ¿Sí? supuesto que sí, por supuesto Ya, que ya, sí. perfecto. Entonces, dentro del procedimiento ordinario de mayor cuantía, tendríamos dos formas particulares de iniciarlo. Estarían las medidas prejudiciales, que pueden ser de índole probatoria, preparatoria o perentoria. Eh, ¿Qué? No te están preguntando qué es la medida prejudicial. Y además, cuando tú las estás señalando desde ti, desde tu punto de vista, porque crees que las manejas bien, además te equivocas lo que te juega en contra. No son perentorias, son precautorias. Precautorias, perdón. Es Entonces, que, es que las memorias claro, entonces si tú empiezas a señalar tu respuesta de esa forma, vas a entrar mal a la comisión. Basta con que tú digas, a ver, existen formas de iniciar el procedimiento ordinario de mayor cuantía, que es el procedimiento general. Una es la medida prejudicial y la otra es la demanda. ya, ya, sí. Me voy a referir desde la demanda en adelante, tomando en cuenta, profesor, que sí existen las medidas prejudiciales. Y listo, Y listo. y listo. Pero no empieces con que existen las preparatorias, probatorias o precautorias porque te vayas a centrar en lo que no te está preguntando el profesor. El profesor te está preguntando qué conoce usted como acción procesal o como elemento procesal que contemple la etapa de conocimiento al interior del procedimiento ordinario de mayor cuantía. Y al profesor le va a interesar cómo inicia, en qué parte termina y en el medio cuáles son los hitos importantes que se tienen que saber. Sí. Ya, entonces, tenemos entonces, como bien señalada, las medidas prejudiciales y la demanda. Eh, Nosotros, bueno, comenzando, digamos, con la demanda, a esta le seguiría no sé si es necesario que señale los plazos. No, porque no te están preguntando los plazos, te están preguntando de cuáles son los elementos o cuáles son las etapas Ya, que bueno, componen la etapa del proceso. tendríamos la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica y algunas personas y alguna parte de la doctrina incorpora la conciliación, pero otros lo ven como un momento específico en sí mismo. ¿Hasta dónde, cuál sería la última etapa que se conoce como que estuviera dentro de la etapa de conocimiento en el procedimiento de mayor cuantía ordinaria? Sabemos que se inicia El por término medida probatorio. prejudicial o por demanda. Ahora, ¿cómo termina esta etapa? ¿En dónde termina? Al fin del término probatorio. Seguro. O sea, es que no sé si me estaré confundiendo, pero estábamos hablando de, respecto de la jurisdicción, de las fases de la jurisdicción, estamos La, hablando de la la fase de de conocimiento, conocimiento. Conocimiento. después de, ya, pero es que lo que pasa es que dentro, como yo lo entiendo, acá me puede corregir, si estamos hablando de las fases jurisdiccionales, nosotros tenemos la fase de conocimiento, de juzgamiento y ejecución, que son distintas a las fases propias que tiene el juicio ordinario, que son de conocimiento, de prueba y de sentencia. Sí, pero que el conocimiento, prueba, sentencia corresponden al conocimiento, a la resolución y al juzgamiento. Entonces, cuando se le pregunta, lleve usted la etapa de conocimiento al procedimiento ordinario y dígame cómo empieza y cómo termina, la forma en cómo empieza es por medida prejudicial o por O demanda. demanda. Ahora, la pregunta es cómo termina y luego, ¿cuáles conoce que están entre medio de estas dos? Entonces, ¿cómo termina la etapa de conocimiento dentro del procedimiento ordinario de mayor cuantía? Y usted me dice cuando termina Yo la diría, etapa de prueba. Entonces yo le pregunto, ¿hasta ahí nomás o falta algo más? podrían solicitarse observaciones a la prueba, Y eso está fuera de la podrían haber, prueba. sí, Ya, entonces, ya, y después, podrían haber medidas para mejor resolver, ya, y después. hasta la resolución que cita las partes de sentencia. Ahí tiene la definición, pues ve, usted mismo la sacó. Pues, entonces, ¿cómo empieza el procedimiento ordinario de mayor cuantía en la etapa de conocimiento? Con la... Con las medidas prejudiciales o la demanda y termina con con la resolución que cita las partes de sentencia. Ve que era más simple de lo que usted pensaba. Sí, sí, pero como es muy simple, de repente uno no lo suele pensar así, ya que uno Pero para tiene, eso nos estamos preparando hoy día.
para que a usted le vaya bien en su examen, para que saque distinción máxima, distinción 2 votos, a lo menos un voto, ¿sí o no? Claro, claro. Ya. Entonces, ahora, entre la demanda o la medida prejudicial y el cítese a las partes a oír sentencia, ¿qué otros hitos conoce usted que pertenecen a la etapa de conocimiento? Es decir, todas estas cuestiones que están por el medio. Usted me habló ahí de la demanda, la contestación de la demanda, la réplica, la dúplica, pero faltan muchas más, po. La conciliación, Le entrego la palabra, siga nomás. la conciliación, eh, el término probatorio, eh, las que señalamos antes, Señálelas de nuevo. las observaciones a la prueba, las medidas para mejor resolver. Perfecto. ¿Qué más le falta por ahí que se le puede haber olvidado en el tintero? Mm, Respecto al procedimiento ordinario de mayor cuantía, la verdad es que no recuerdo qué se me puede haber pasado. Usted demandó porque le deben 100 millones y el deudor al cual usted está demandando recibe la demanda y dice, ¿y por qué me está demandando este 100 millones si a mí me debe 200? ¿Qué hace? ¿Cómo fue el ejemplo? Que el demandado diga que Usted me está demandando a mí, ese es el ejemplo. Usted me demanda a mí por 100 millones de pesos, ¿ya? ¿Ya? Yo recibo la demanda y digo, oh, Benjamín me está demandando por 100 millones de pesos, pero Benjamín me debe 200 millones de pesos. ¿Qué hago yo? Reconvengo. Entonces, le faltan todavía etapas, pues ve, siga nombrando. ¿Qué es lo que es eso? No Claro, se puede llama haber una reconvengo, ¿cómo se llama? demanda reconvencional. Demanda reconvencional, ¿no es cierto? Y si hay una demanda reconvencional, entonces, ¿qué falta de todo lo que me dijo usted? La contestación a la demanda reconvencional, ¿Y qué más? la respectiva réplica y dúplica ¿De qué? de la demanda reconvencional. Ya, entonces ahora haga toda la refrescación de memoria y parta de nuevo. Inicia el procedimiento ordinario de mayor cuantía en procedimiento ordinario general con la ta, y continúa con la ta, con la ta, con la ta, podría ocurrir ta, y esto, y aquí, acá, y la cacha del spa, y hágame todo el esquemita completo del procedimiento en etapa de conocimiento. Vamos. Ya. Podría iniciar con las medidas prejudiciales o bien con la demanda. Luego podría, dentro de las opciones que tiene el demandado, podría quedar en rebeldía, podría contestar, podría oponer excepciones, podría allanarse o podría bien reconvenir. En el caso de que reconvenga, la réplica de la demanda original sería a su vez la contestación de la demanda de reconvención y la dúplica sería la réplica reconvencional. Y bueno, terminada esa etapa, vendría la etapa de conciliación. Luego, la resolución que recibe la causa prueba, se abriría el término probatorio, se podrían solicitar medidas para mejor resolver, o observaciones a la prueba, perdón, luego medidas para mejor resolver y luego la resolución que cita las partes de oír sentencia. Perfecto, pero faltan más elementos todavía que usted va a tener que estudiar, va a tener que hacer el esquema ahí, porque usted me dijo, bueno, y si hay incidente, ¿qué pasa? Si hay incidentes, se le da un plazo de traslado de 3 días a la contraparte ¿Siempre? para que no siempre. Pregunta, ¿qué tipos de incidentes existen? Aquellos que son de previo y especial pronunciamiento y aquellos que no son de previo y especial pronunciamiento. Entonces, los de previo y especial pronunciamiento tienen traslado. No, ¿Sí o no? Ya. Entonces, existen, dentro de las excepciones, usted tiene las excepciones dilatorias, perentorias, mixtas y anómalas, que son 4, ¿sí o no? sí. ¿En qué etapa usted puede presentar la excepción perentoria, o sea, la dilatoria, la excepción dilatoria? ¿En qué etapa la presenta? Eh, ¿Entre qué hecho y qué hecho del procedimiento ordinario? en todo lo que sería el término de emplazamiento entre la demanda y la contestación. ¿Ya? Término de emplazamiento que termina con
¿Con qué cuando, termina el término de emplazamiento? cuando se acaban los 18 días, más la tabla del emplazamiento en caso de que exista, O con, o con la interposición de la contestación. claro, porque si el tipo contesta a los 5 días de ser emplazado, ¿para qué vamos a seguir con los 18 días? Claro, claro, ¿Sí claro. o no? Entonces, con la preclusión del plazo de emplazamiento, y ahí usted no entra a decir 18 más tabla porque no le están preguntando eso, con la preclusión del plazo de emplazamiento o bien con la contestación de la demanda. ¿Sí o no? Por Ya. supuesto. Entonces, en esa etapa, usted puede presentar las excepciones. ¿Qué tipo de excepción eran? Puede presentar las dilatorias o las perentorias mixtas. Ya, las perentorias mixtas. Bien, excelente. Estamos bien. Ahora, las perentorias. ¿Cuándo se presentan? Eh, ¿En qué bueno, etapa del procedimiento ordinario de mayor cuantía usted presenta una excepción perentoria? Porque la mixta y la dilatoria en el mismo plazo, en el plazo de emplazamiento, termina esta en la preclusión o en la contestación de la demanda. Perfecto, estamos bien. ¿Y las perentorias en qué etapa se presentan? ¿O se podrían presentar? hasta antes de la resolución que cita las partes de oír sentencia, No, pues esas son las anómalas, pues ve. ¿Y anómalas. desde cuándo se presentan las anómalas? Hasta hasta la citación a ir sentencia y que en segunda instancia está previa vista la causa. Previa vista la Sí, causa, pero eso en segunda instancia. Pero vamos a retroceder, no nos vamos a ir a las anómalas. Perentoria. ¿Cuándo se presenta la perentoria? ¿O podría presentarse la excepción perentoria? podrían presentarse antes de la contestación también. Antes de la contestación. No, pues porque la etapa, la excepción dilatoria y la excepción mixta, que usted le dijo perentoria mixta, que tampoco está mal dicho, ¿Mm? aunque yo prefiero mixta para no confundir al alumno, se Para mí, presentan esta en el perentoria es término de perentoria. emplazamiento hasta que precluya el plazo del término de emplazamiento o bien hasta la contestación de la demanda, hasta antes de la contestación de la Ah, demanda. ya. Contestar la Ya. demanda precluye el plazo. Las Entonces, perentorias propiamente tales las perentorias propiamente tales, ¿cuándo se presentan? en la contestación. En la contestación de la demanda, ahí, en el escrito de contestación de la demanda. Sí, sí. Y se pone primero en lo principal, excepción perentoria. Otro sí, en subsidio, o sea, otro sí, contesta demanda. Contesta demanda. Primero, en lo principal, la excepción, otro sí, contesta demanda. ¿Sí o no? Arribita, Sí, a sí. lo principal. Ahí se coloca. No hay otro momento jurisdiccional donde colocarlo que no sea ese en la etapa de conocimiento. Perfecto. Y entonces la anómala, que es la última que nos queda, ¿desde cuándo hasta cuándo se puede presentar? Se puede presentar desde que se dicta traslado hasta antes de la resolución que cita las partes de oír sentencia en primera instancia y hasta antes de que comience la vista de la causa en segunda. Mire, usted me dice desde que se dicta traslado. Se dicta traslado cuando se demanda para que se dé el término de emplazamiento y conteste la demanda. Se dicta traslado cuando se contesta la demanda para el plazo de contestar la dúplica y después la réplica. Entonces, siempre hay varias dictaciones de Ah, traslado. Entonces, sea más específico. ¿Desde cuándo se puede presentar la excepción en anómala? cualquier, en cualquier, en cualquier etapa del procedimiento, desde que se tenga conocimiento, desde que se le haya notificado hasta antes de la situación. O sea, desde que se notificó la demanda, desde que se notificó la demanda hasta antes de la citación a las partes de sentencia, en todo ese periodo se puede interponer una excepción anómala. Es que en realidad lo que pasa es que, tengo entendido, corríjame si me equivoco, tengo entendido que las mixtas a su vez también son anómalas. No, son 4 tipos de excepciones para que usted aprenda hoy día. 4. Sí, sí, Ya pero vimos las dilatorias, ¿sí o no? me refiero a que las mixtas que están contenidas en las mixtas, que son la transacción y la cosa juzgada, eh,
también son anómalas. O sea, la transacción y la cosa jugada pueden ser tanto mixtas como anómalas, a eso voy, ¿o Sí, no? perfecto, pero usted, yo le estoy preguntando en qué etapa puede interponer estas. No, O sea, las anómalas claro, independientes de que también porque pueden ser mixtas. piense usted que espéreme, la excepción perentoria de litispendencia se puede interponer como dilatoria perentoria, como mixta, ¿sí? Antes del término de emplazamiento, se puede interponer como perentoria, es decir, en la demanda, pero también se puede interponer como anómala, se puede interponer en cualquier etapa, porque las mixtas y las anómalas, o sea, la dilatoria, las perentorias, las mixtas y las anómalas, las mixtas y las anómalas, las mixtas y las anómalas son perentorias, sí, son perentorias. Lo que pasa es que se interponen en diferente etapa procesal, por eso llevan ese nombre. A lo que voy, profesor, es que aquellas que son mixtas, coincidencialmente, no en la definición de lo que es una excepción perentoria mixta, sino que en el contenido, aquellas que están dentro de las que son mixtas, a su vez también están dentro de las que son anómalas. Y eso es Entonces, totalmente correcto, Benjamín, pero la pregunta es otra. La pregunta existen cuatro etapas distintas porque son cuatro tipos de excepciones que llevan cuatro nombres diferentes, independiente que las perentorias sean las mismas que las anómalas y las mismas que las mixtas. Da lo mismo, pero ya, se interponen, se ubican dentro del proceso en cuatro etapas distintas. Y efectivamente vimos primero la excepción, para que no te vayas, porque esto es la pregunta y te está yendo por las ramas. La pregunta es, la excepción dilatoria, así como la excepción mixta, se interponen en el mismo plazo. Esto es, desde notificada la demanda, desde que inicia el término de emplazamiento hasta la preclusión del término de emplazamiento o bien la contestación de la demanda. En ese periodo. Las mixtas, o sea, las dilatorias y las mixtas. En cambio, las perentorias van en el escrito de contestación de la demanda. Luego yo te pregunto por las anómalas, que es la cuarta. ¿Entre qué desde, etapa se interpone? Tú me dijiste como etapa final, el cítese a las partes de oír sentencia. Lo que te está faltando es desde cuándo. desde la contestación, No, porque en la contestación viene la perentoria. desde, desde, desde luego presentada la contestación. Claro, inicia con posterioridad a la contestación, con posterioridad a la contestación. O sea, usted puede, después de haber contestado, usted subió el escrito a la OGB, a la Oficina Judicial Virtual, y dijo, oh, podría haber interpuesto una exención perentoria, pero se me olvidó. Y al segundo, usted hace su exención perentoria y la sube. Y su certificado de la Oficina Judicial Virtual va a tener una hora distinta de la contestación de la demanda. Entonces usted al segundo, después de haber presentado la contestación de la demanda, podría interponer la excepción anómala. ¿Y hasta cuándo? Efectivamente, hasta el cítese a las partes de sentencia. Esto en primera instancia. Y en segunda instancia, dice hasta la previa vista de la causa. ¿Sí o no? Sí, Y entonces, si dice hasta la previa vista de la causa en segunda instancia, ¿desde cuándo se puede interponer la excepción anómala entonces? Si dice que hasta la previa vista de la causa en segunda instancia, desde, desde que comienza la segunda instancia. desde el inicio de la contestación de la demanda, pues desde ahí se abre todo el plazo, porque como hubo sentencia y se elevaron los autos a la conocimiento de la segunda instancia, entonces usted apenas llegó la causa al tribunal, lo habilita al tiro en el fondo de la corte para poder interponerla, porque se habilita todo el plazo. Ya, ¿Se da cuenta? Como que funciona una especie de suspensión de la acción entre el cítese a oír a las partes y sentencia y el recurso de apelación. Se produce una suspensión, reanudándose su acción desde presentado el recurso de apelación, elevado los autos a la corte, hasta la previa vista de la causa. Entonces, ¿qué efecto jurídico se produce en la excepción anómala cuando se habilita la segunda instancia?
se habilita la suspensión de la excepción anómala, de la acción de la excepción anómala, que va entre el cítese a las partes y sentencia hasta la resolución que concede la apelación. Ahí se produce una suspensión, reanudándose nuevamente el plazo desde que se elevan los autos a la Corte. Perfecto. Ok, entonces, habiendo tenido en cuenta la etapa de conocimiento en el procedimiento ordinario de mayor cuantía, ahora le pregunto, bueno, ¿cuál sería la segunda etapa o momento jurisdiccional? La fase de juzgamiento. ¿Y cuál sería dentro del procedimiento ordinario mayor cuantía como procedimiento general esa etapa? Eh, aquella que va desde la resolución que cita las partes de sentencia hasta la dictación de la sentencia. Hasta la dictación de la sentencia. Ya. Y hábleme de la etapa de juzgamiento en el procedimiento ordinario de mayor cuantía y indíqueme además cómo puede hacer cumplir esa etapa. ¿Cuál es la tercera etapa que falta? La ejecución. Ejecución, hacer ejecutar los juzgados. Ya. La etapa de ejecución puede estar en el procedimiento ordinario de mayor cuantía, puede estar sujeta a un cumplimiento incidental, el cual tiene el plazo de 1 año, o tomando en consideración que la sentencia que esté firme, ¿no es cierto?, dictada por un tribunal, cabría dentro de los títulos ejecutivos, podría, dentro del plazo de 3 años, iniciarse un procedimiento ejecutivo. Eso serían las dos formas. ¿Y el ordinario? ¿Cómo? ¿Y el ordinario? El ordinario sería con el cumplimiento incidental a través del mismo tribunal que dicta No. la... Ese es el cumplimiento incidental. Después tenemos el juicio ejecutivo hasta 3 años. Y si se me pasó el plazo de los 3 años, ¿qué hago? Tenemos 2 años para reactivar el título ejecutivo en un procedimiento sumario. No, pues espérate, espérate. ¿No? Después del juicio ejecutivo, quiero cobrar una sentencia. ¿Ya? ¿Ok? En la sentencia se ordenó pagar 100 millones de pesos. No lo hice en el año. No ocupé el cumplimiento incidental. ¿Perfecto? ¿Ya? No hay un ejecutivo. Se me pasaron los 3 años del ejecutivo para cobrar los 100 millones con la sentencia. Estoy en el 3 años y un día. ¿Qué hago? Me doy cuenta, oh, tengo la sentencia, 100 millones de pesos. Chupaya. No la cobré dentro del cumplimiento incidental, se me pasó el año. Ah, la voy a cobrar como ejecutivo. Chuta, cooperé. Venció el plazo ayer. ¿Qué hago hoy día? Me voy a un declarativo, ¿A qué le llama usted declarativo? a un procedimiento de índole declarativa. ¿Cuál sería el procedimiento de índole declarativo que usted piensa que puede ser? Yo pienso que es el sumario. Un sumario. ¿Sí? ¿Y no será recomendable a lo mejor decirle al deudor, oiga, venga para acá a confesar deuda? Una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, Para eventualmente renovar qué? el título. Ya. ¿Eh? A perfeccionar el título, claro. Para perfeccionar el título. ¿Sí o no? Podría ocurrir, ¿no es cierto? La verdad no se me hubiera ocurrido porque lo encuentro demasiado fácil, pero sí, puede ser. Ya, bueno, vamos a llegar hasta ahí nomás con ese tema, porque lo otro ya es más entrar a profundizar y no lo quiero enredar. Bien, pero la pregunta mía es la siguiente. Momentos jurisdiccionales. Conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Hacer ejecutar los juzgados. ¿Desde cuándo yo puedo hacer ejecutar los juzgados? Desde que las sentencias quedan firmes o ejecutoriadas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo procesalmente? ¿Desde cuándo? Claro, ¿desde cuándo? Mm, Sabemos que la sentencia tiene que estar firme y ejecutoriada. ¿Cómo demuestra usted que la sentencia está firme y ejecutoriada? ¿Con qué? Con el certificado. ¿Certificado de qué?
con el certificado de la sentencia emitido por el tribunal. No. ¿Y con qué certificado es, profesor? De ejecutoria de la sentencia. El ministro de fe que suscribe viene a certificar que la sentencia de fecha tanto, que rola folio tanto, se encuentra firme y ejecutoria. Firma. ¡Pum! Ya. ¿Por qué? Y aquí es para que sepa usted, Benjamín, y todos los que están escuchando. Podría ocurrir que hoy día 4 de noviembre sale la sentencia. 4 de noviembre. Esa sentencia no está firme y ejecutoriada. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que eventualmente precluyan todos los plazos de cualquier acción o remedio procesal que quieran interponer las partes. ¿Sí o no? Sí, claro. Suponiendo que yo dejé esperar, ¿el tribunal de oficio me va a certificar que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada? Lo dudo, pero Las actuaciones en civil son a petición de parte. Por tanto, si a mí se me olvida, podría pasar un año. mm, Y después del año yo podría decir, oh, no pedí la ejecutoria de la sentencia. Voy a hacer el escrito que dice que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Y el tribunal me va a emitir el certificado que dice que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada con esta fecha. Desde esa fecha en adelante empieza a correr el plazo de un año para el cumplimiento incidental, no desde el año que perdí, aunque haya ganado otro año. Entonces, al pedir el certifíquese de la sentencia ejecutoriada, probablemente en un otro sí solicite liquidación del crédito para actualizar todo el interés legal o convencional según corresponda a la sentencia y a lo que se está cobrando. Corriendo el riesgo también de que eventualmente se me pase el plazo y precluya mi plazo de acción. Porque no puedo esperar 10 años para solicitar un certifíquese. claro. ¿Sí o no? ¿Por qué no puedo esperar un año? De hecho, no puedo esperar más de 6 meses, porque ¿qué pasa si yo no hago nada dentro de 6 meses? Se entiende el desistimiento. ¿Se entiende el desistimiento si yo no hago nada dentro de 6 meses? El abandono. El abandono. Podrían alegarme el abandono del procedimiento. ¿Sí o no? ¿Y qué es el Sí. abandono del procedimiento? Eh, pero preferiría que me diera la definición más correcta y precisa usted para no Sí, no, pero es que quitar tiempo. yo necesito que tú también tengas la posibilidad de dar vuelta a tu cabecita y después yo sé que tú vayas a ir a estudiar esto, si esto lo tengo claro. Aquí da lo mismo que te equivoqué, da lo mismo. Lo importante es que el día del examen no te equivoques. Lo primero que puedes decir tú del abandono del procedimiento es que es una sanción civil, Es una una, sanción civil. es una sanción civil que recae sobre la parte demandante, toda vez que ésta no ejecuta ningún acto procesal o no se muestra dentro del procedimiento en un lapso de 6 meses. No realiza ninguna gestión útil, se dice. Gestión útil. Esa es la palabra clave, ya, gestión útil. ¿Hay gestiones útiles y hay gestiones inútiles? No, yo creo que es una forma de decirle a que marque presencia dentro del procedimiento. Pero existen las gestiones útiles y las gestiones inútiles, pues. Entonces yo le estoy preguntando, dígame una gestión inútil. Una gestión inútil dentro del procedimiento, no se me ocurre ninguna gestión inútil, la verdad. Pasen los autos a archivo. Lo hizo el tribunal. Pero yo no puedo decir que porque el tribunal se le ocurrió decir a los 4 meses que pasen los autos a archivo, Ah, va a ser una por gestión parte, útil. pero por, pero en relación a las partes, hay gestiones inútiles de las partes. No, yo le pregunté, hay gestiones inútiles, no de las partes, porque de las partes Ah, claramente que siempre deben haber gestiones útiles. ya, bueno, me confundí por eso. Claro, ¿sí o no? Por ejemplo, imagínese en una, en una causa de familia de pensión de alimentos donde las partes son mayores de 18 años los alimentarios, porque si son menores hay suspensión de la prescripción. Estamos claros, ¿no es cierto? Suspensión de la prescripción. Claro. Después de los 18 años, la parte alimentaria no hace nada. Después de los 18 años, Después de los 18 años, porque antes de los 18 años no hay suspensión de la prescripción.
Ya cumple 18 años y Y de ahí a los 19, a los 20, a los 21, podría empezar a alegar yo la prescripción de los 18 años para atrás, pagando los últimos 3. ¿Ya? Pero no lo quiero sacar de esa nebulosa. Vámonos al tema del abandono en procedimiento, que le estoy haciendo el símil con la prescripción en materia de familia, para ponerle un ejemplo. Por ejemplo, imagínese que llegue un informe de que usted pidió antes y se demoró cualquier tiempo en llegar. Y el Banco Estado dijo, oh, me acordé que me dejaron este oficio aquí, lo voy a contestar. Y lo contesta. Pero no fue la parte, fue el banco el que mandó una respuesta a un oficio del año La Pera. ¿Se da cuenta? Eso no prescribe la acción. En este caso, estamos hablando del abandono, que no es lo mismo que lo que estoy hablando en familia respecto a la prescripción de deuda de alimentos, sino que solo para ponerle como ejemplo análogo, ¿ah? Analógico. Bien, entonces, entendiendo que en la etapa de hacer ejecutar los juzgados, ¿esta inicia desde cuándo entonces? Inicia desde la resolución que decide las partes de sentencia hasta la dictación de la sentencia. No, pues le dije hacer ejecutar los juzgados. Perdón, hacer ejecutar los juzgados inicia desde que la sentencia se encuentra firme. Estamos cayendo de nuevo en el error. ¿Desde cuándo? Desde la dictación de la sentencia. Y si yo quiero alegar un recurso de apelación o algo. Desde que se certifica que la sentencia se encuentra firme. Ahí sí, pues ve, acuérdese, desde la certifíquese que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. Desde ahí en adelante empieza a correr el plazo para hacer ejecutar los juzgados. Desde el certificado que acredita que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada. La certificación que emana del ministro de Fe del tribunal. Desde ahí. Porque habiendo ese certificado se supone que ya precluyó todo plazo, toda acción o toda cosa había y por haber. O que si bien es cierto se ventiló en segunda instancia, volvió al tribunal de primera instancia, quedó ejecutoria, desde ese certifíquese, ese acredita que no hay nada más que alegar. ¿Sí o no? Bien, pues estuvimos una hora, Benjamín, hablando de la materia. Me encantaría estar 2 horas, pero estar con un puro alumno 2 horas no tiene sentido. Es un desgaste mental también para ti. Considero que los alumnos deben participar en estas clases sincrónicas, así que traten de incentivar a sus compañeros a que asistan en 15 días más a continuar con este tipo de interrogaciones. Vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo diferentes tipos de interrogación. No lo mismo, no tiene sentido. La grabación va a quedar en la plataforma desde el tópico 26 en adelante. Ahí va a quedar esta grabación para los que no asistieron puedan ver esto y puedan pegarle una revisadita. Pero importante es que no pierdan el norte en el sentido de que participen de la clase sincrónica, porque es un esfuerzo que yo hago cada 15 días de poder ayudarlo y que aparte del material de estudio que tienen en la plataforma Learning, así como todos los videos que están incrustados y que explican muy bien la materia, no es porque lo haya hecho yo, pero creo que son bastante, van dando bastante bien en el clavo. Es importante que ustedes aprendan a verbalizar la materia porque van a llegar al examen de grado y ustedes tienen toda la materia acá. Si yo sé que tienen 5 años de estudio, más todo lo que están estudiando en el examen de Derecho Procesal, pero se van a sentar en la comisión y no van a saber lo que le están preguntando o no van a saber cómo dar la respuesta, se van a ir por las ramas y no van a responder lo que necesita el profesor que le responda. También como consejo, vayan a los exámenes de grado en las universidades a mirar, a ver cómo son, les va a servir bastante ese hecho, son públicos los exámenes de grado en todas las universidades, así que aprovechen de esas instancias para ver cómo son los profesores, cómo pregunta la comisión y sacar sus propias conclusiones, ojalá con un cuadernito anotar las preguntas, llegar a la casa y resolverlas, buscarlas en el material de estudio que tienen acá, el Learning, y apoyarse también siempre con el Código de Procedimiento Civil y Procesal Penal. Por mi parte, agradezco tu participación, Benjamín. Un poco desilusionado de que los demás no quieren participar o no pueden participar porque están trabajando, porque están haciendo algo. Ahí a Pamela le hablé, tampoco me contestó, no sé si está escuchando o no, desconozco, pero es importante que ustedes participen en esto, que se integren al curso, que se integren a estas sesiones sincrónicas, que no son clases, que más bien son interrogaciones, de las cuales obviamente yo trato de ir dando las explicaciones pertinentes cuando el alumno no maneja bien el contenido, a fin de que más o menos vaya encarrilando.
Y obviamente el trabajo tuyo, Benjamín, y de todos los que están acá y de los que van a ver la grabación a futuro, es que vayan reforzando estos contenidos, vayan reforzando sus capacidades, jurisdicción de memoria, Benjamín, competencia también de memoria, eso no se perdona en el examen de grado. Así que por mi parte, un fuerte apretón de mano, un gran abrazo a la distancia, estimado Benjamín, agradezco tu participación y agradezco también los avances que has tenido en el programa porque estás junto con Alexandra ocupando el tercer lugar. Rocío me dijo que hoy día no iba a poder estar y Matías, que es el que va en segundo lugar, está haciendo guardia en la frontera, cuidando nuestra frontera del país, así que está imposibilitado a poder conectarse por internet. Esa es la verdad de las cosas. Así que nos vemos hasta 15 días más. Chao, Benjamín. Ya, muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Chao, chao.